buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, que elabora cada semana este programa para usted, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en un nuevo programa de la serie del estudio expositivo de la primera carta de Pedro. Llegamos hoy al programa número 26 de la serie. Muchas gracias por estar ahí siguiéndonos programa a programa. Estamos con usted con todo el corazón. El estudio expositivo es largo, detallado, laborioso, pero es la única forma de comprender correctamente toda la palabra de Dios. El mensaje de hoy será más bien técnico, con definiciones gramaticales, lingüísticas, datos y demás cosas que parecen frías. Así que le ruego, síganos con atención. Hay veces que el mensaje es sublime y uno toca el cielo o sube al tercer cielo con las revelaciones bíblicas de los apóstoles. Pero otras veces el texto bíblico nos baja a la realidad y nos hace poner los pies en la tierra con sus exhortaciones. Tal es el caso de hoy. En la semana pasada tocamos el glorioso versículo 4 y en el día de hoy bajaremos a la tierra con la practicidad de los versículos 5, 6 y 7 del capítulo 5. Bien, habiendo dicho esta necesaria introducción, analicemos entonces ya el tema de hoy y como siempre lo haremos de forma detallada para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 5, que, de forma parafraseada, dice así: Los jóvenes estén sujetos a los pastores. En cuanto a los demás, trátense unos a otros con humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Punto número 1. Pedro, después de hacernos subir al cielo con el versículo 4, ahora nos habla de los jóvenes en la tierra. La juventud, estimado oyente, es una etapa difícil, es una etapa que todos hemos pasado, es una etapa de transición marcada por profundos cambios físicos, emocionales y hormonales que impactan fuerte en el joven y que estremecen al joven. Así fue nuestra experiencia. El joven no está preparado de forma innata para una nueva vida y normalmente, está desprotegido para enfrentar la juventud porque no suele tener buenos padres ni buen pastor. El joven deja atrás la niñez y entra ahora en una etapa nueva, dura y tan larga como la niñez. Uno de los principales conflictos que recordamos de cuando éramos jóvenes es la búsqueda de la identidad. El joven se hace preguntas, muchas preguntas. ¿Quién es? ¿Qué quiere ser de mayor? ¿Cuál es su propósito en la vida? Quiere saber las respuestas existenciales, quiere conocerlo todo y ya, porque está lleno de preguntas y de energías. Y esta realidad que hemos vivido todos, o casi todos, en la juventud, nos genera inseguridad y lucha interna. Pero el mayor problema era que no teníamos ayuda para enfrentar la juventud. Aquellos días fueron duros, y más que no teníamos quien nos orientara con la verdad. Las ideas y deseos innatos que brotaban desde dentro de nosotros en aquellos días chocaban contra la sociedad, contra la iglesia y contra la familia, que tenían establecidas sus ideas bien rígidas, y uno como joven no las aceptaba. Entonces, el joven ante esto deriva generalmente en rebelión. Así éramos por dentro de jóvenes, y esa rebelión no canalizada puede acabar incluso en delincuencia. Por eso tocamos este tema, estimado oyente, y trabajamos intensamente con los jóvenes. Otro conflicto importante que surgió en la juventud es que teníamos una gran necesidad de autonomía.
El joven quiere ser libre, desea tomar decisiones propias, tener ya su propio dinero y liberarse del control de sus padres, sin darse cuenta que precisamente necesita más que nunca de sus padres y necesita a su pastor más que nunca, porque no está preparado para ir solo al mundo. Por eso Pedro dice que los jóvenes se sujeten al pastor. Pero el problema de Pedro es que tendría que haber dicho algo más en el versículo. Tendría que haber dicho algo así como que el joven se sujete también a los padres, y sobre todo si son cristianos. Los jóvenes necesitan la protección de sus padres y el consejo de su pastor, aunque ya son racionalmente maduros. Pero ser maduros de cuerpo no implica maduros de alma, ni de mente, ni maduros en sabiduría. Por eso ahí entra el juego del pastor, ayudando a los padres y ayudando al joven. En el plano afectivo y físico, el joven empieza sus primeras amistades y empieza también el terrible y peligroso tema hormonal del joven, que lo destroza si no tiene una correcta enseñanza bíblica de la sexualidad. Todo esto y más que hemos dicho genera conflicto interno en el joven. Por eso el joven necesita un buen pastor y por eso el pastor debe estar preparado para atender a los padres y a sus jóvenes en la sexualidad, en el dinero, en el evangelio y en el sufrimiento. El pastor debe ser modelo del joven, porque si sus padres son inconversos, el joven no tendrá un modelo e irá camino del fracaso. Aunque haya diferencia generacional entre el pastor y el joven, la parte moral y la parte espiritual no cambia con la edad. Es la misma para el joven que para el adulto. En fin, podríamos tener una disertación mucho mayor sobre la juventud, pero no tenemos tiempo ni es el tema central de hoy. Con lo dicho, es suficiente resumen para entender que los conflictos de la juventud son complejos y eso implica que el pastor debe estar con el joven, apoyarle, darle sabiduría, darle modelo bíblico, hay que escucharlo, potenciarlo y canalizar sus talentos. Y eso es lo que precisamente hacemos en el Ministerio Tinajas. Cuidamos nuestros niños, preparamos nuestros jóvenes y enseñamos a sus padres para crear una raza de hombres diferentes. Pedro dice que el joven esté sujeto al anciano. Bien, pero Pedro no dice nada de que el anciano debe estar preparado para ayudar al joven, eso no lo dice. No solo se trata de que el joven se someta al pastor, sino que el pastor debe ser modelo y estar preparado para atender al joven. Todo esto hay que decirlo. ¿Qué sentido tiene sujetarse a un pastor que es ignorante y no tiene ni idea de la psicología del joven? En fin, en el Ministerio Tinajas les damos todas las herramientas éticas, morales y espirituales para que nuestros jóvenes del ministerio y los jóvenes de la audiencia crezcan seguros en la vida. Un joven protegido y enseñado hoy es un delincuente menos mañana. El fracaso actual de la sociedad que nos rodea, estimado oyente, el fracaso de la sociedad es el resultado de una juventud pasada sin sabiduría bíblica, sin prevención bíblica, sin temor de Dios y sin la palabra de Dios. La grandísima mayoría de las personas ya maduras, incluso que nos escuchan, llevan en sus almas la carga de 1000 errores cometidos en su juventud y por eso ahora sufren las consecuencias de sus malas decisiones tomadas en su juventud. Por ejemplo, su inmoralidad en la juventud, su rebelión, por su falta de sabiduría y por su ignorancia de la palabra de Dios. Por eso están ahora como están. Y por eso nosotros, en el Ministerio Tinajas, trabajamos tan intensamente con nuestros niños y nuestros jóvenes, cuidando al joven, orientando al joven, potenciando al joven, dedicándole tiempo al joven y sobre todo enseñando al joven el Evangelio y la moral bíblica para que le vaya bien en la vida. Cada joven que cuidemos hoy será un delincuente menos mañana. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. Pedro dice que los jóvenes deben estar sujetos a los pastores. Pero yo, como pastor, creo que es una enseñanza un poco limitada. Lo que Pedro tendría que haber dicho aquí es que toda la congregación debe estar sujeta a los pastores, no solo los jóvenes. Ahora, para estar sujeto a un pastor,
En primer lugar, el pastor debe dar credenciales y evidencias de ser un buen pastor convertido. Si no es convertido y no tiene buen testimonio, usted no solo no debe estar sujeto a ese lobo, sino que debe escapar de ese lobo. En segundo lugar, el pastor debe reunir los requisitos de Tito y Timoteo que ya hemos enseñado en su día en el canal y tiene abajo en la descripción del vídeo. Hay miles de pastores no convertidos, estimado oyente. Hay miles de pastores que no reúnen los requisitos bíblicos. Fíjese la paradoja, se llaman pastores, pero no reúnen los requisitos. Decir pastor no implica ser salvo, no implica ser santo, ni modelo, ni sabio. Hoy en día cualquiera es pastor. Hoy en día decir pastor significa una persona avariciosa, una persona que vive la buena vida y mayormente, un pastor es una persona adúltera, bien porque defiende el divorcio o porque es un pastor o pastora o un rabino divorciado recasado. Por lo tanto, si usted tiene un pastor no convertido, adúltero, recasado, divorciado, que defiende el divorcio, es materialista y dominante, usted no debe someterse a ese pastor. Al contrario, usted debe escapar de ese lobo. Y en tercer lugar, para someterse a un pastor, usted debe estar convertido. Si usted no se ha convertido, no tiene sentido estar bajo un pastor. Le resultará imposible someterse a un buen pastor porque son dos razas de hombres diferentes. El pastor bíblico y radical es muy diferente a una cabra que será inconversa y liberal. Entonces, la pregunta sencilla es, ¿cómo es su pastor, estimado oyente? ¿Ha filtrado usted a su pastor? ¿Su pastor se ha convertido? ¿Su pastor es una cabra moral? ¿O su pastor es un buen pastor bíblico? Otra pregunta. ¿Está usted cercano a su pastor? ¿Es usted dócil al pastor? ¿Se preocupa usted por el pastor? ¿Está usted sometido a su pastor? Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3 del versículo 5. Pedro habla ahora de la humildad. Por lo tanto, es obligado definir claramente qué es la humildad. Bueno, hay muchos conceptos de humildad según sea la fuente que usted consulte. Pero nosotros vemos en la Biblia que la verdadera humildad bíblica es esta: la actitud de aceptar siempre la verdad. Se lo repito, la humildad es la actitud de aceptar siempre la verdad. Humildad no es callar, humildad no es ayudar, humildad no es tener un carácter de menso o un carácter introvertido o un carácter suave. Eso no es humildad. La humildad no tiene nada que ver con el carácter. La humildad es una actitud independiente del carácter, sea fuerte o sea suave. La humildad es aceptar siempre la verdad. De hecho, gente con carácter suave es soberbia. Y gente con carácter fuerte razona y es humilde. Humildad es aceptar siempre la verdad, sea cual sea su carácter. Así que examínese a usted mismo, estimado oyente, si usted es soberbio o humilde cuando le dicen la verdad. Normalmente en la vida, en las diferentes áreas de la vida, hacemos muchas cosas mal. Y ahí llega el momento clave de ver si uno es humilde o no, cuando la persona que le corrige, usted la recibe con actitud humilde y callada, o por el contrario, cuando a usted le corrigen, usted reprocha, usted se altera, usted se justifica, usted le da vueltas a las cosas, usted se resiste a recibir lo que le dicen. ¿Cómo actúa usted, estimado oyente, cuando alguien le dice la verdad? La soberbia es lo contrario a la humildad. La soberbia es la actitud de resistirse a la verdad. En el Ministerio Tinajas sabemos mucho de esto, sabemos mucho de la gente soberbia. Llevamos muchos años viendo la soberbia de la gente cuando le predicamos la verdad. Es más, usted que me está escuchando, estimado oyente, usted es soberbio porque lleva escuchando muchas veces este canal y usted sigue haciendo lo que le da la gana y aún no se ha convertido ni ha obedecido lo que le decimos. Usted es soberbio, estimado oyente, porque si fuera humilde, los más de 43,000 suscriptores del canal estarían sirviendo en el Ministerio Tinajas y habrían recibido lo que enseñamos en el Ministerio Tinajas, pero la audiencia del Ministerio Tinajas es una audiencia soberbia. Les gusta escuchar lo que decimos,
pero no obedecen lo que decimos ni aceptan lo que decimos. Son soberbios y la soberbia es pecado. Cuando respondemos una carta, ahí vemos en las respuestas de la gente si la gente es soberbia o humilde. Cuando damos una clase, ahí vemos si la gente es soberbia o humilde. Cuando damos una conferencia, ahí vemos si la gente es mansa o soberbia. Cuando exhortamos a alguien de forma personal en algún aspecto de su carácter, ahí vemos al instante si la persona es humilde o soberbia. Cuando cada semana damos un mensaje, ahí vemos si la audiencia es humilde o soberbia. La audiencia del Ministerio Tinajas es soberbia. El humilde razona y acepta al momento la corrección y la enseñanza. No tarda, no se justifica. Al soberbio le salta al momento la soberbia de la autojustificación. El soberbio se revuelve como una serpiente cuando le decimos la verdad. El humilde calla, recibe, razona y obedece sin replicar. El soberbio no razona, el humilde razona. ¿Cómo es su carácter, estimado oyente, cuando le corrigen? La soberbia le lleva al fracaso en esta vida y le llevará al fracaso en la eternidad. La soberbia es el pecado del diablo. La humildad es la virtud del Señor. ¿Con quién se identifica usted, estimado oyente? Bien, suficiente. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4 del versículo 5. Dice: Dios resiste a los soberbios. Creo que la frase se explica por sí sola, estimado oyente. No tenemos que dar mucha explicación del tema. Solo darle un grito de advertencia y decirle que Dios resiste a los soberbios y nosotros también resistimos a los soberbios. Así como no habrá soberbios en el reino de los cielos, en el ministerio Tinajas, el cual es un anticipo del reino de los cielos, tampoco tienen cabida los soberbios. Cuidado con la soberbia, estimado oyente. Seas o no seas del ministerio Tinajas, la soberbia te llevará a la ruina familiar, relacional, económica, personal, eclesial y eterna. Si hay soberbia, no hay conversión, porque el primer paso de la conversión es la humillación. Por lo tanto, si una persona es soberbia, eso significa que nunca se ha convertido. Lo hemos dicho muchas veces en el canal. Si usted es soberbio, si su pastor lo confronta y usted se resiste, si usted no obedece, si usted se justifica, si usted no acata, si usted no se humilla, si usted no cambia, entonces esa evidencia muestra que usted es un perdido, aunque se sepa de memoria toda la doctrina que enseñamos, aunque nos haya dicho que ha obedecido Marcos capítulo 1 versículo 15. ¡Mentira! Usted no ha obedecido nunca Marcos capítulo 1 versículo 15, porque el primer requisito de Marcos capítulo 1 versículo 15 es el arrepentimiento, y el arrepentimiento implica humillarse y dejar la soberbia. Así que si usted sigue siendo soberbio, sigue pecando con la soberbia, usted nunca se ha convertido. Usted es un autoengañado. Usted es un perdido. No se engañe. Hemos visto a lo largo de la vida en el ministerio Tinajas mucho soberbio, mucho retorcido, mucho engañado que se cree que porque ha aprendido de memoria Marcos capítulo 1 versículo 15 y ha aprendido la justicia de la cruz, ese necio o necia se cree que con eso ya es salvo sin darse cuenta que la soberbia es evidencia de que no ha pasado nunca por el arrepentimiento de Marcos capítulo 1 versículo 15, porque el arrepentimiento, como hemos dicho, es humillación e implica reconocer la soberbia y abandonar la soberbia. Si usted no ha abandonado la soberbia, usted es un perdido, punto. Si usted resiste lo que enseñamos, Dios lo resistirá a usted, porque el ministerio Tinajas es un ministerio de Dios, y eso implica sufrimiento y terror eterno para usted. Tenga cuidado con su soberbia, estimado oyente. Aún está a tiempo de humillarse antes de que Dios le quite la vida. En el ministerio Tinajas somos radicales. No soportamos ni admitimos la soberbia ni a los soberbios. Los expulsamos, así como el Señor expulsó al instante al diablo del cielo por soberbio. La soberbia es el pecado del diablo.
No queremos diablos en el ministerio Tinajas. La soberbia le llevará a la condenación eterna, estimado soberbio. No importa que usted diga que se ha convertido, nos importa muy poco. Si usted es soberbio ante la corrección pastoral, nosotros le decimos delante de Dios y de los ángeles que usted es soberbio, retorcido, terco, independiente y un perdido. No importa que me diga que es salvo por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15. No le creo. Punto. Deje de ser soberbio, deje de ser cristiano de sofá, deje de ser de plástico, deje de autoengañarse. Deje de ser del grupo de esa audiencia tibia que aplaude el mensaje que damos, pero no mueve ni un dedo por humillarse. Esa frase de Pedro que dice, Dios resiste a los soberbios, le invito a leerla para sí mismo en primera persona. Hágalo y sonará más o menos así. Dios me resistirá por soberbio. ¡Wow! El que escuche, entienda. Jaque a los soberbios. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 6, que dice: Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los levante cuando fuese el tiempo oportuno. Punto número 1. Una cosa es la humildad y otra cosa es humillarse. El pasaje no dice que sean humildes, eso fue dicho en el versículo anterior. Pero aquí Pedro hace un giro y dice que hay que humillarse ante Dios, y eso va para todos, humildes y arrogantes. Todos deben humillarse en su libre albedrío ante Dios. Usted puede ser humanamente humilde, pero espiritualmente arrogante ante Dios. Pedro dice, humíllense ante Dios, y la humillación es la primera condición de Marcos capítulo 1, versículo 15. Punto número 2. Para los necios calvinistas que nos escuchan, que sabemos son unos cuantos, aquí tenemos una vez más el maravilloso libre albedrío humano en palabras de Pedro. Aquí vemos que, primero, el hombre en su libre albedrío se humilla y luego Dios lo levanta. Ese es el orden. Primero decide el hombre y luego decide Dios. Este es el orden que vemos aquí, y ese orden empieza con el libre albedrío humano, no con la decisión soberana de Dios. Aquí está una vez más el principio universal de salvación con el libre albedrío humano que los necios calvinistas no aceptan por soberbios. Aquí está el libre albedrío en estado puro, estimado oyente. Aquí no vemos la soberanía de Dios, aquí está la soberanía del hombre. Dios manda, el hombre obedece o no en su libre albedrío, y Dios lo levanta o lo salva o no, si obedece lo que Dios dice. Lo que dice aquí Pedro es el mismo principio universal de Marcos capítulo 1, versículo 15. Primero, el Señor Jesús manda. Segundo, el hombre en su libre albedrío obedece. Y tercero, Dios lo salva. El argumento a favor del libre albedrío aquí es irrefutable. Bendito sea el libre albedrío. Jaque a los retorcidos calvinistas. Y punto número 3 del versículo 6. Pedro habla de la poderosa mano de Dios. Una frase intensa, una frase para temblar, estimado oyente. La poderosa mano de Dios. Aquí la escritura truena. Sí, la escritura truena con cada letra de esta frase. Esta frase estremece, estimado oyente. Es una frase para ser clamada con vigor, con intensidad, con tono firme y fuerte. Es una frase que debería helar la sangre en sus venas y al mismo tiempo esa frase debe encender un volcán en nuestro mensaje. Esa mano es la que esculpió las galaxias y arrojó las estrellas al vacío con un solo gesto. Esa mano de Dios es de autoridad. Esa mano poderosa de Dios recoge todos los océanos. Esa mano no solo es creadora, es una mano de justicia, es una mano que no pide permiso. Esa mano manda, castiga y destruye. Es para temblar. No olvide que esa mano es la misma mano que creó el universo, la misma que hizo las maravillas del Antiguo Testamento. Y esa mano es la que descargó la copa de la ira de Dios y clavó la espada de la justicia divina en el alma del Hijo de Dios. Y esa misma mano es la mano cálida de Dios que le ayuda a levantarse de sus rodillas el día de su conversión, cuando usted se quiebra, se desgarra
se rompe y reconoce ante el juez que usted es un delincuente. Esa mano es la mano poderosa, la mano del juez del universo que puede llamarle a cuentas en cualquier momento. Esa mano es la mano de un juez, no es la mano de un padre amoroso, ni de un Dios amoroso como le engañan por ahí los lobos. Dios no es amoroso, estimado oyente. Dios no es padre del inconverso. Eso es una mentira de la religión, tanto católico romana como evangélico cristiana. Dios es un juez con mano de hierro, implacable, con mano poderosa para aplicar la justicia poderosa a todo hombre soberbio y delincuente. Tiemble, estimado oyente, tiemble ante la poderosa mano de Dios, que un día, de un golpe certero, lo lanzará a usted al pozo del lago de fuego ardiente. Esa mano un día le golpeará fuerte y lo dejará cao. Usted no puede contra Dios. Dios, con tan solo un dedo de una mano, lo puede aplastar. Tiemble, estimado oyente, tiemble ante la poderosa mano de Dios y humíllese ante ella hoy, antes de que ella lo aplaste y le quite la vida. Y entremos ya entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del último versículo de hoy, el versículo 7, que dice: Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Punto número 1. Si Pedro habla de ansiedad, lógicamente tenemos que analizar antes que nada qué significa el término ansiedad. Bien, podríamos definir la ansiedad como un deseo intenso sin control hacia algo. Esa sería la definición general. Y si ese deseo se desequilibra y lo controla, se convierte en un trastorno del alma, se convierte en pecado que carga el alma y le mata el alma. La ansiedad sin control es pecado. El convertido no puede tener ansiedad de nada, nunca, porque el convertido descansa sobre la poderosa mano de Dios. El convertido solo puede tener confianza en Dios en la prueba. No puede tener ansiedad. La ansiedad es pecado. La prueba viene de Dios. Así que no esté preocupado, no esté ansioso, no esté orando. Simplemente esté quieto, esté confiado, esté actuando y haga lo que usted pueda buscando salidas. Pero no esté ansioso, esté tranquilo, no esté orando a Dios. Por ejemplo, si usted no tiene trabajo, no esté ansioso, no ore a Dios pidiendo trabajo. Simplemente asuma la prueba que Él le manda y empiece a buscar trabajo, pero no pida a Dios trabajo. Si usted no tiene trabajo y esa falta de trabajo no depende de su negligencia, de su vagancia, etcétera, etcétera, entonces eche su ansiedad, su preocupación sobre Él, porque la falta de trabajo es una aflicción de Dios para probarlo, pulirlo y premiarlo en la eternidad si usted es un convertido. Sin pretender ser simplistas con este tema, porque la vida nos ha dado muchas pruebas, le decimos: deseche la preocupación, haga su parte, busque trabajo y en su momento aparecerá el trabajo, pero no ore a Dios por un trabajo, porque la falta de trabajo se la manda Él. Tal como dice el final del versículo, Él tiene cuidado de ustedes. Eso implica que Dios en su momento se moverá por el convertido para ayudarle a encontrar trabajo. Pero usted no se lo pida, deje que Dios actúe en su soberanía, en su prueba. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. Repasemos ahora algo que hemos dicho varias veces en la serie. Si usted no se ha convertido y tiene una enfermedad, una prueba dura, una aflicción o lo que sea, esa prueba dura es para que usted reaccione y se convierta por medio del Evangelio. Las pruebas duras para el inconverso son para llamar su atención y mostrarle el peligro de si Dios les quita la vida. Esas pruebas son para que reaccione, estimado inconverso, son para que usted vea la vaciedad de esta vida, la fragilidad de esta vida y se prepare para cuando Dios le quite la vida. En cambio, el mismo problema, la misma enfermedad, la misma angustia, la misma carencia, pobreza, falta de trabajo y aflicción en el convertido es para probar si se ha convertido, es para pulir su carácter y es para darle un día responsabilidad y premio en el reino de los cielos. Esta es la forma correcta de asumir las aflicciones de la vida, estimado oyente.
Este es el verdadero mensaje y enseñanza sobre el sufrimiento, sea convertido o no sea convertido. Así que no sea indiferente cuando le pasa algo duro, no caiga en ansiedad, sino reflexione en lo espiritual. ¿Cuál será el mensaje que Dios quiere darme por medio de esta aflicción? Bien, queda dicho el repaso. Era necesario. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. La ansiedad es un tema que aborda la psicología secular, así que aprovechamos la oportunidad inmejorable para denunciar la falsedad de la psicología que no sabe enfrentar la ansiedad. La psicología es pecado, la psiquiatría es pecado, tomar ansiolíticos es pecado, todo es un negocio y va contra la voluntad de Dios. Si usted está tratando su ansiedad o cualquier otro trastorno de su alma con un psicólogo, aunque el psicólogo se llame cristiano, usted y él están en pecado porque la psicología es pecado. En los tiempos de Pedro no había psicología. Entonces, ¿cómo se trataban los problemas del alma? ¿Cómo se trataba la ansiedad? ¿Cómo se trataba la angustia? ¿Cómo se trataba la depresión o los trastornos compulsivos? ¿Cómo? La Biblia es el mejor manual de psicología a lo largo de los siglos, estimado oyente, hasta que la soberbia humana decidió desechar el consejo bíblico e inventó la psicología. La psicología es aire, es basura, es pecado, es errada, es antibíblica, es perder tiempo y es tirar dinero. Toda persona que practica, toda persona que estudia, trabaja o enseña la psicología, por mucho que se llame cristiano, está en pecado. Esa persona es inconversa y está perdida. La psicología es antibíblica. No vemos la psicología en ninguna carta de Pedro, ni tampoco vemos la psicología en ninguna carta del Nuevo Testamento. Los apóstoles no usaban la psicología del mundo para consolar el alma. Pedro no dice que la mejor forma de tratar la ansiedad, como cualquier otra forma de trastorno del alma, sea la psicología. Al contrario, para tratar la ansiedad, primero, es necesaria la conversión y segundo, la terapia bíblica. Sin conversión y sin terapia bíblica nunca habrá liberación de la ansiedad ni de ningún trastorno del alma. En el canal tenemos un vídeo donde derribamos la psicología, la mal llamada psicología cristiana, donde demonizamos la psicología atea secular. Le invitamos a escucharlo. Jaque a la psicología. Punto número 4 del versículo 7. Otro punto que nos enseña Pedro en este pasaje y que necesitamos repetir hasta el cansancio es el siguiente punto técnico. Este pasaje, estimado oyente, es solo para personas convertidas, no para personas religiosas, no para todo el mundo. Cuando Pedro dice ustedes, se refiere solo a personas que se han convertido por medio del Evangelio, no a personas que han repetido una oración de fe, no a personas que leen la Biblia, no se refiere a católicos, no se refiere a calvinistas, no se refiere a religiosos, no se refiere a la gente que va a las iglesias, no. El pasaje no es para todo el mundo. Si usted lee este pasaje sin tener en cuenta que ese ustedes es solo para gente que se había convertido, entonces usted estará engañándose. Ese es el grandísimo y gravísimo problema de los pastores de hoy, que cuando leen este pasaje o cualquier pasaje del Nuevo Testamento a toda la gente y le dicen, Dios tiene cuidado de ustedes, ese lobo está mintiéndoles, haciéndoles creer a todo el mundo que ese ustedes es para ellos. Pero ese ustedes no es universal. Ese ustedes es limitado solo a los salvos por medio del Evangelio. Por cierto, estimado oyente, ¿es usted salvo? ¿Sabe usted cómo salvar su alma? ¿Tiene usted los pecados perdonados? ¿Se ha convertido por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15? ¿O usted cree que por repetir una oración, aceptar a Jesús en el corazón y levantar la mano, ya con eso es salvo? El gran engaño de los pastores, líderes, pastoras y sacerdotes de hoy es que ese ustedes se lo aplican a toda la audiencia, haciéndoles creer que son hijos de Dios o que son salvos. ¿Se da cuenta de la gravedad de este importante tema técnico? El pastor permite entrar en su iglesia a todo tipo de alimañas,
ratas, cerdos, víboras, hienas, cabras, serpientes, alacranes, arañas, lobos, escorpiones y demás alimañas. Todos esos entran en la prédica del domingo y el pastor les dice: hermanos, aquí la Biblia dice que Dios tiene cuidado de ustedes. Eso es mentira. El pastor es un cobarde. No es capaz de decir a esa audiencia que todos son cabras y que ese pasaje no es para todos, solo es para los salvos. El pastor que hace creer que un pasaje de la Biblia es para todos es un engañado engañando. Haga la prueba. Escuche cualquier pastor y verá que le llama hermano. O si quiere, si usted es valiente, pregúntele al pastor si ese pasaje de Pedro es para todos y muy seguramente no le aclarará que es solo para gente convertida por medio del Evangelio. Haga la prueba. Las cabras son engañadas cada domingo haciéndoles creer que son salvos mal utilizando estos pasajes de la Escritura. La gran mentira de cada domingo es decirle a la gente que es salva. El principio universal de interpretación bíblico básico es que la Biblia no es para todo el mundo, es solo para los salvos. El gran dolor de nuestra alma, estimado oyente, el gran dolor como pastor, es ver a los lobos haciéndole creer a una cabra que es una oveja. Esa es una de las mayores mentiras del mundo religioso, mal llamado cristiano. Ahora, escuche con atención la siguiente lista de iglesias, a ver si usted está en alguna de ellas. La moderna iglesia emergente, el movimiento misionero mundial, los calvinistas reformados, los anglicanos, los católicos romanos, los unitarios, todas las iglesias pentecostales o carismáticas, la Iglesia de la Luz, la Iglesia Universal, el G12, la secta de Witness Lee o el llamado Oráculo de Dios, la Iglesia de la Teoterapia, los Pare de Sufrir y Solo Jesús, los adventistas, los presbiterianos, los de las iglesias de Sanidades, Prosperidad y Milagros, todas las iglesias que tienen apóstoles, todas las iglesias que tienen pastoras o mujeres líderes, los arminianos, los pelagianos y los luteranos, las asambleas de Dios, los bautistas liberales, la secta Creciendo en Gracia, la secta de la Cienciología, la secta del Camino Antiguo, la Iglesia del Avivamiento, la Iglesia del Millón de Almas, la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, el Centro Mundial de Avivamiento, la Iglesia Casa de Dios, la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia que cree que Dios es mujer, la secta que dice que Dios es madre, los masones, los mormones, los mesiánicos, el judaísmo, los metodistas, Casa sobre la Roca, Casa de Oración, la Iglesia en su presencia, la Iglesia de Dios Ministerial, la Iglesia de la Luz del Mundo, el Ejército de Salvación, todos los de Enlace, los mal llamados Testigos de Jehová, la Iglesia de la Unificación y un largo etcétera. Si usted está en alguna de estas iglesias, usted es una cabra y la carta de Pedro no es para usted. Que conste en acta. Y punto número 5 del versículo 7. Cuando Pedro dice que Dios tiene cuidado de ustedes, no dice que les dará prosperidad. Eso no lo dice el texto. No. El texto no dice eso. Tener cuidado de usted como convertido no significa que le vaya a dar abundante riqueza, como dice la falsa doctrina de la prosperidad. Dios cuida a los suyos, pero no con la medida que cree la gente. A veces, el cuidado de Dios es con lo mínimo de lo mínimo. A veces los cuida con dificultad, los cuida con poca provisión, los cuida con poca ayuda o con poca salud, pero los cuida. Pero eso no es porque Dios se ha olvidado o dejado de lado a los convertidos, no, tenga paz. Sino que, como ya dijimos en la serie, el poco cuidado que Dios da por momentos en la vida de los salvos es para trabajar su carácter y para premiarlos en la eternidad. Ahí tiene el caso de Job. Dios cuidó de la vida de Job en el tiempo de la prueba, pero tuvo cuidado de él en grado mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Podríamos decir que le dio solo respiración. De resto, se lo quitó todo, excepto la necia de su mujer, que también se la dejó para probar su carácter. El caso de Job es una bofetada
a los perversos predicadores de pare de sufrir y de la prosperidad y milagros. Job era un hombre de fe. Sin embargo, Dios le dio miseria, enfermedad, dolor, muerte familiar, ruina, desgracia, soledad, angustia y malos amigos. Todo lo que los de la prosperidad precisamente niegan. ¿Cree usted que Job no oró a Dios pidiendo sanidad? Claro que lo hizo. Es algo automático en una persona, orar a Dios. Ahora, ¿Dios le respondió? No. ¿Job era salvo? Claro que lo era. Lo dice el mismo texto en boca de Dios. Entonces es lo que venimos enseñando en la carta de Pedro, que las cosas no son como dicen las sectas del dinero y la buena vida, sino que las cosas son como les enseña Pedro y como lo dice Job y como lo decimos en este canal, que Dios manda pruebas al convertido y por mucho que un convertido ore, Dios no le quita la prueba hasta que consiga su propósito. Las aflicciones no implican falta de fe ni estar en pecado, que no le engañen. Pedro no habla de prosperidad aquí, solo se habla del cuidado de parte de Dios, pero no dice el nivel de cuidado que le dará Dios. La medida del cuidado del Señor sobre el convertido la pone Él, no la pide usted. El convertido no debe pedir en oración nada a Dios, como hemos dicho antes, solo debe aceptar con buen ánimo toda aflicción que le manda Dios. Si usted pide en oración salir de la prueba, usted está pecando porque está rechazando lo que Dios le envía. Así que no ore nunca ante una necesidad. No ore por trabajo, no ore por una enfermedad, no ore por sanidad, no ore por dinero, no ore por salud, no ore por salir de un problema, porque ese problema se lo envía Dios, tal como fue el caso de Job y tal como vemos aquí en la carta de Pedro. Eche su ansiedad sobre Él y descanse en Él, estimado oyente, pero no pida nada. Si Dios le mata, mejor, se irá a la eternidad. Si le da vida, siga viviendo íntegramente con Él, con lo poco que le da. Para preguntas del tema, escríbanos. Ahora, habiendo llegado ya al final del programa, solo nos queda redirigir el tema de hoy al punto clave de siempre, la salvación de su alma. Para que usted sea perdonado por haber vivido en su juventud una vida loca, una vida inmoral, una vida de rebelión, una vida de pecado. Para que usted sea perdonado por haber vivido en las garras del pecado de la ansiedad. Para que usted sea perdonado por su desobediencia a su pastor. Para que usted sea perdonado por ser una persona soberbia. Para que usted sea perdonado por haber ido al psicólogo o al psiquiatra y haber tomado fármacos venenosos para su ansiedad. Para que usted sea perdonado de todos los pecados cometidos desde su juventud hasta ahora. Para que su alma pueda salvarse de la humillación eterna. Para todo esto y mucho más, usted necesita obedecer los dos requisitos que el Señor manda en Marcos capítulo 1 versículo 15, como tiene en pantalla. Primero, usted debe humillarse ante Dios, reconocer sus pecados y abandonarlos. En segundo lugar, usted debe honrar a Dios reconociendo que usted merece la justicia divina por sus delitos. Usted debe reconocer también que la justicia que usted merecía le cayó al Señor Jesús. Y por último, usted debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Cuando usted obedece todo esto, usted será perdonado de todos sus pecados y alcanzará un día la gloria eterna. Este es el verdadero y único método de salvación bajo el cielo. No hay otro. Marcos capítulo 1 versículo 15 es el modelo universal de salvación para todos los hombres, dicho en palabras mismas del Salvador del mundo. El que no obedece los dos requisitos de Marcos 1:15 no se salvará nunca, que conste en acta. Bien, una vez más se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero creemos que con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas de algún tema, escríbanos. ministerio-tinajas@gmx.es.
Nada más por hoy, estimado oyente. Como siempre, les ha compartido este intenso programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.